Señor, gracias te damos por este momento que tú nos permitiste, Señor, de alabarte, Jesús. Hoy queremos pasar a la palabra, Señor, no sin antes pedir de tu ayuda, de tu dirección y de la presencia de tu buen Espíritu, Señor Jesús. Ven y ayúdanos, por favor, Señor, porque te necesitamos tanto, Señor Jesús. Ven y quédate con nosotros, Señor Jesús. Amén. Esta mañana vamos a hablar un tema acerca de la buena voluntad de Jesús para con el hombre. Ese es el título de esta mañana. No es la buena voluntad del hombre hacia Dios, sino la buena voluntad que Dios tiene para con cada uno de nosotros, tanto como para ti como para mí. Y antes de empezar, quisiera pedirte que te olvides un poco de lo que vas a hacer ahorita saliendo, que podrías dedicar este tiempo, alrededor de unos 30, 40 minutos que va a durar la enseñanza, si así Dios lo permite y lo dispone, que te olvides un poco de lo que vas a hacer, las vueltas que tengas que hacer, lo que ya tienes planeado, y que puedas centrar toda tu atención en lo que Dios nos quiere hablar esta mañana. Algo muy común pasa en los hospitales. En los hospitales tú llegas con un paciente, un familiar, un hermano, un primo, una tía, tu mamá, tu papá. ¿Verdad que ahí no hay nada que te importe ni ningún pensamiento que pueda robarte? Sino el ver por esa puerta que pase el doctor y te dé una noticia de tu paciente. Creo que a veces Dios quiere también eso, que pongamos toda nuestra atención para que la palabra, una sola palabra, pueda tocar tu corazón y pueda afectarte. Porque es importante lo que Dios domingo a domingo nos da en esa buena voluntad que Dios tiene, como hoy se va a tocar ese tema. Creo que es muy importante. Cuando está uno en una sala de espera, no hay nada, ni problemas, ni escasez de dinero, nada. Solamente quieres algo que el doctor te diga de tu paciente, cómo está. Con esto en mente, vamos a abrir la escritura en Génesis 2, 1 al 10. Dice la escritura: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda la hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subió de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí el nombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Y salió de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Hasta ahí vamos a dejar lo que es aquí la lectura, meditando un poco acerca de cómo se podría hablar acerca de la buena voluntad de Dios para con el hombre. Me quedaba meditando, pensando un poco desde dónde, y simplemente pues pudiera parecer algo muy sencillo, pero pues todo empieza desde la creación. Desde ahí uno puede, cuando, no sé si te ha pasado que si has leído la escritura y luego empiezas otra vez desde el Génesis, Dios sigue hablando, Dios sigue mostrando, te da el entendimiento de otras cosas que a lo mejor no las habías visto de esa manera. Y aquí ahorita, a lo que te decía, meditando un poco, pues en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, de ahí podemos nosotros ver la buena voluntad de Jesús, todo lo que conllevó desde la creación para la buena voluntad para el hombre, esa buena voluntad de Jesús. ¿De qué manera lo podemos notar? ¿De qué manera nosotros lo podemos ver? Pues simplemente empieza Él a dar orden a la tierra, un lugar que no había sido habitado, un lugar donde no había absolutamente nada, donde estaba todo descontrolado, y empieza a dar orden, y empieza a formar, y todo empieza a cobrar vida. Y una vez ya estando todo eso, dice que crea al hombre. Es tan maravilloso ver la creación de Dios, la majestad de su poderío, la grandeza de lo que Él es, cómo se manifiesta esa buena voluntad de Jesús. Desde un inicio, desde el Génesis lo vemos. Aún más adelante vamos a ver acerca de esa buena voluntad de Jesús, aún como en el Nuevo Testamento, pues Jehová, Dios, Padre, manda a Jesús a morir por cada uno de nosotros. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y empezó a dar orden a todo para que el hombre pudiera habitarla. Y tuvo cuidado absolutamente de todo. Se dice aquí en la Escritura que en aquel tiempo todavía no llovía, pero que Dios provocaba que hubiera el vapor, y ese vapor regaba las plantas, lo que había. ¿Te puedes imaginar un poco, meterte a la historia de cómo todo lo desordenado empieza a tomar forma? Aún ahorita los científicos, te das cuenta cómo están por años estudiando e irse a otro planeta, y cómo es que se preparan, cómo es que le hacen para poder llegar allá, y sabemos que pues no puede ser habitado. Cómo van con esos trajes tan grandes de astronauta, y cómo llegan y ven, pero nada más de puras imágenes, porque no pueden estar ahí. Así estaba. Se puede contemplar un poco que la tierra así estaba. No podía ser habitada por el hombre aún. Pero ya Dios, en el propósito de Dios, en esa buena voluntad, Él la prepara.
Y en un comentario dice que nunca hubo un momento en el que Dios no existiera. En todo. Como afirma Moisés, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, que nos lo explica en el Salmo 92. Dios se revela como un ser personal que creó a Adán y a Eva a su imagen, y también se revela como un ser moral, que lo creó todo bueno y por lo tanto sin pecado, aún antes de la caída que tuvo Adán y Eva. Después que Dios había acabado de crear y estaba examinando lo que había hecho, observó que era bueno en gran manera. Si lo has leído, como esa frase, y era bueno en gran manera. Y luego más adelante vemos que Dios crea una ayuda idónea también, para que el hombre no estuviese solo. Vemos cómo todo estaba en el plan de Dios, en ese orden. Todo estaba cumpliéndose, algo que Él ya estaba preparando de antemano desde antes, con un propósito. En esa buena voluntad, hoy vamos a ver cómo ese cuidado que Dios tiene para con cada uno de nosotros, que muchas de las veces pasamos desapercibidos y no lo logramos entender o contemplar, esa buena voluntad. Muchas de las veces pasamos de largo, no lo entendemos, no lo comprendemos. ¿Por qué? A veces por muchas situaciones, a veces por no darse a la tarea de leer en la Escritura a detalle lo que nos describe acerca de la creación. Es un tema, creo, muy amplio, donde se describe muchísimo a grandes rasgos todo lo que Dios hizo por cada uno de nosotros antes de la caída del hombre, cómo lo empezó Él a preparar una cosa, otra, cada detalle, que no faltara absolutamente nada al hombre, tanto que Él le fue dando orden a todo. Te daré un ejemplo muy sencillo, cómo es que vemos ese amor de Dios desde aquí, desde el Génesis, y esa buena voluntad de Dios para con el ser humano. Como daré un ejemplo aquí, como padre de familia, como madre, ¿qué es lo que sucede cuando te dan la noticia de que vas a ser padre, vas a ser mamá? ¿Qué es lo que sucede? Irradia en el corazón una felicidad tan grande. Pero yendo un poquito más adelante, ¿qué es lo que sucede? No empiezas tú a preparar las cosas, a comprar lo que se va a ocupar, conforme en la medida que tú puedes, no empiezas a comprar todo lo que ocupa un bebé, desde lo más sencillo, que son las toallas, que son los pañales, que es la ropita. Todo empiezas a acumular, todo. No se diga ya en las cosas más grandes, que es una cuna, que es un corral, que es un portabebé. ¿De qué te habla eso? De la buena voluntad del padre y de la mamá para con la criatura que viene en camino.
¿No nos habla aquí el Génesis algo semejante? ¿Algo de lo mismo? ¿Y qué es lo que brota de ese papá o de esa mamá? ¿Qué es lo que ves? Ternura, amor y compasión por la criatura que viene en camino. Ese amor con nada se compara. Ahora podrás decir, yo no tengo hijos, a mí no aplica. No, sí aplica. El hecho de que todo esto, lo que te digo, cómo se prepara los papás y la mamá, bueno, todo eso lo hicieron contigo cuando estuviste bebé. Hubo un papá y una mamá que se preocuparon por ti y no te faltó nada porque a la fecha aquí estás. Vemos el maravilloso amor que Dios tiene, la buena voluntad de Dios para con el hombre. ¿No es hermoso? ¿No es precioso? Y aún así con todo eso no lo alcanzamos a ver. Se nos nubla la vista. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, a veces la dificultad viene y se pone como un obstáculo y no te deja ver más allá. Pero la buena voluntad de Dios para uno no cambia. No ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Sigue preocupándose por tu alma. Sigue esforzándose por ti. Sigue domingo a domingo hablándote. Una palabra. Algo muy sencillo que tú puedas tomar y serlo algo personal. Vemos esa buena voluntad de Dios. Muchas de las veces tenemos dificultades, problemas y pensamos que Dios es quien tiene la culpa, cuando no lo es así. Entre semana veía una nota, a lo mejor igual la escuchaste, de un bebé que fue abandonado por sus padres. ¿Hasta dónde llega ya la maldad ahorita del hombre? ¿No crees que se ha multiplicado bastante? Y luego, como con todo eso, no alcanzamos a percibir la grandeza de Dios, la buena voluntad que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Pero sí culpamos a Dios por muchas de nuestras cosas que nosotros mismos nos pasa. La semana pasada oía un comentario en una reunión y me quedaba meditando mucho, y es cierto. Me fui a casa y me quedé reflexionando un buen rato en eso, y es cierto. Muchas de las veces estamos ensimismados en nosotros mismos. Muchas de las veces está más mis cosas, mis problemas, mis dificultades, y no alcanzamos a ver la buena voluntad de Dios para mi vida en algo personal. Y luego, lejos de que la veamos, brota más la queja, brota más, ay, ¿por qué a aquella persona le va mejor que a mí? Deseando otras cosas que otro tiene. Pero todo eso viene a quitar, a obstaculizar ahí, poner algo para que tú no alcances a ver, para que tú no alcances a percibir la buena voluntad de Dios para con el hombre. Es algo muy triste que ese tipo de cosas sucedan.
Fíjate cómo en el libro del Génesis dice: Dios creó la tierra a fin de suplir un lugar donde pudiese cumplir su propósito y sus fines para el ser humano. ¿Te has puesto a pensar, como se nos ha enseñado semanas atrás, o tú mismo te has puesto a reflexionar, a pensar, desde que tienes uso de razón, qué va a ser de mi vida? ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Te has puesto a meditar un poco en eso? ¿O qué tanto tiempo Dios me va a dar vida? Son preguntas como que a veces no queremos profundizar en ello. Casi más siempre ocurre eso cuando hay una enfermedad, algo muy fuerte o una muerte. Ahí como que sí ocurre, pero nada más simplemente es momentáneo en el día. Ya cuando se es de algo de una manera más personal, pues sí hay herida, porque pues sí duele, pero a lo que voy es, ¿te has puesto a preguntar tú de manera personal cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a andar de arriba a abajo? Dios, en el principio, creó, dice, los cielos y la tierra, pero todo con un propósito, desde el principio hasta el Apocalipsis. No podemos nosotros andar de arriba abajo como si nada pasara, como si las cosas estuvieran tranquilas. Bueno sería meditar en qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas y qué es lo que estamos haciendo con la buena voluntad de Jesús para con nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si la hemos tomado o simplemente nada más la vemos, la deseamos, pero no la tomamos. Porque el tomar también, pues significa tomar decisiones, implica responsabilidad para con Dios, no para con el hombre. Bueno, sería tener cuidado cómo es que nos conducimos, de que te des cuenta también un poco de que la buena voluntad de Dios ahí está para todos. Y es algo que tú no puedes decir que no es para mí, no. La buena voluntad de Dios ha estado desde el principio de la creación para el hombre y fue hecho con ese propósito, para que el hombre alcance a comprender la buena voluntad de Dios. Te decía ahorita cómo está descrito desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y nada más te daré el pasaje. En la culminación del propósito de Dios en la creación está registrada en el libro del Apocalipsis 21:3, donde Juan describe el fin de la historia con estas palabras: Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Por qué hablar de todo esto? Hablar acerca de la creación, hablar acerca de
la buena voluntad de Dios para con el hombre. Se ha hablado acerca de la voluntad de el hombre, pero para con Dios. En este caso es la buena voluntad de Dios para con el ser humano, donde es totalmente distinto, donde si tú pudieras pensar un poco todo lo que Dios ha hecho con el propósito de que tú y yo vivamos una vida que a Él le agrada. Esa es la buena voluntad de Dios, para que no te falte absolutamente nada. No puedas decir que no te diste cuenta. En todo lugar y en todo momento donde tú andes, puedes contemplar la buena voluntad de Jesús para con el hombre. Eso no lo puedes tú evitar. Leer el libro del Génesis no se puede pasar desapercibido esta gran verdad. Y nada más, si se pudiera uno detenidamente a leer el capítulo 1 y el capítulo 2, es demasiado. Dios habla mucho, enseña bastante acerca de todo lo que Él tiene preparado para el hombre. Te decía ahorita cómo muchas de las veces es estorbada por los acontecimientos que nos pasan en la vida, por las situaciones. Y creo que en esa área y en ese punto nos falta depender más de Dios. Nos falta, creo, descansar más en Él. Hace 15 días fui a visitar a una persona, enferma, un joven, muy joven. Yo tenía la idea de, pues, compartirle la palabra, hablarle de Dios, en sí llevarle el Evangelio. No lo puedo negar, pues mi expectativa y todo cambió. Me quebrantó. Se pudiera decir, te quedas mudo al ver la situación y ya al ver a la persona y al ver estar ahí, pues un joven de 18 años, donde no podía hablar, donde tenía un tumor maligno, tiene un tumor maligno que está luchando ahorita, por eso. No puede hablar, ya le hicieron varias operaciones, ahorita batalla para respirar, se ahoga con su propia saliva, ya le pusieron una sonda. A lo que voy es, muchas de las veces nomás estamos en nuestras propias cosas. Mi manera de pensar cambió totalmente. Y simplemente para darme cuenta de una cosa, o sea, yo estoy bien. ¿Y por qué él, tan jovencito, yo tengo el doble de vida de él?
te quebranta ese tipo de situaciones y te hace ver una sola cosa: reflexionar. Y simplemente la comunicación viene a ser por celular. ¿Qué cosas? Porque no puede hablar. Él ahorita quisiera hacer cosas, portarse de una manera diferente, pero ¿a qué punto llegas a que ahora, estando en una condición así, es muy difícil y muy doloroso, pero no llegas a contemplar la buena voluntad de Dios para con el hombre? ¿Tiene un propósito Dios ahí? Sí, sí lo tiene. ¿Cuál es? A su tiempo. Pero muchas de las veces, lo que te comentaba ahorita, es que a veces nomás como que nos miramos en un espejo y nada más nos vemos nosotros mismos. Y no alcanzamos a ver a veces la necesidad de otra persona, no alcanzamos a ver la dificultad de otra persona, o a veces tomarla o ofrecerte de qué manera tú puedes ayudar. Pero a veces es más tu propio problema y es, con todo respeto, de una manera, el pensar de una manera muy egoísta, porque estamos ensimismados en nosotros mismos, pensando que nada más nosotros tenemos problemas o que nada más nosotros pasamos dificultades, y no es así. Basta que voltees un poco a tu alrededor allá afuera y te darás cuenta que hay demasiada necesidad, hay demasiado. Vamos a ver un pasaje para apoyarnos más acerca de la buena voluntad que Dios tiene para con nosotros. Y lo vemos en Romanos 5:8, un pasaje muy conocido, un pasaje muy que la mayoría se pudiera decir que se lo sabe. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra ese amor, algo que es muy cierto, cómo muestra la muerte del Hijo el amor del Padre. Es importante cómo muestra la muerte del Hijo el amor del Padre. Ayer salía ayer a pasear con la familia, con mi esposa y mi hija. Y salimos a un parque y pues está chiquilla. La subía a la resbaladera, ella se bajaba, ella se subía y ahí estaba. Luego estaba arriba y de repente, pues los niños así son, traen toda la pila. Y de repente como que corría y pues de repente yo sentía que se me iba a caer porque se pasaba hacia el otro lado. Y luego mi esposa dice, ¿no se va a caer? Digo, pues que sí se cae. Dice, no, no se cae. Y ahí estoy y ya se bajaba, ya se subía y estoy con ella. A lo que voy con esto es, si como padres somos muy sensibles o soy yo, me lo aplico yo, muy preocupón de que algo le pase. Imagínate Dios cómo muestra la muerte del Hijo.
el amor del Padre. Refiriéndose aquí en este pasaje, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué hermoso esto, qué hermoso pasaje. Es muy conocido, pero muy poco comprendido. En un comentario que se hacía dice, porque fue más difícil para el Padre enviar a su Hijo, y porque Dios el Padre estaba en Cristo, reconciliándose consigo al mundo. Dios Padre, que había creado y preparado todo para el hombre, el mismo que nos relata Génesis, ahora envía a su Hijo a morir por ti y por mí. El mismo Dios de la creación que ahorita te comentaba en el libro del Génesis, ese Dios que había preparado todo, ese Dios que que no se le pasó absolutamente nada. Ahora Él dice, yo envío a mi Hijo a morir por ti. Y no de una manera que se va a morir así rápido. Yo envío a Él. Qué buena voluntad de Dios para con nosotros, ¿no creen? Qué buena voluntad hay de parte de Dios para con nosotros. Y qué ingrato viene a ser el hombre, ¿verdad? Que no se valora, que poco se tiene en cuenta. Es algo muy fuerte, pero es una verdad muy cierta. No se valora, no se tiene en cuenta. ¿Te has puesto a pensar cómo a veces el acumular cosas o el tener cosas, muchas de las veces cuando te pondré explicártelo de una manera muy sencilla, a veces cuando, es muy diferente a veces cuando una persona batalló bastante para obtener algo y luego ves a otra persona y esa persona se lo regalaron. Claro que la persona que le costó lo valora más que el que lo obtuvo simplemente como regalo. Porque al que le costó, lo va a cuidar con todo. Lo va a cuidar hasta en lo más sencillo. Lo va a cuidar hasta ya sea un aparato, ya sea una bicicleta, ya sea lo que fuera. Pero la persona que lo obtuvo con su esfuerzo, con su dedicación, lo va a valorar más. Muchas de las veces, a lo que estaba diciéndote ahorita, no se valora la persona de Cristo. No se valora. No se tiene en cuenta. ¿Por qué? Razones puede haber muchas, pero sí quiero que te des cuenta de una cosa, que la buena voluntad de Dios es tan grande para contigo, para con tu persona. Y Dios estuvo dispuesto a morir por ti, aunque tú no lo pidieras. Vino a cumplir el propósito y la encomienda del Padre a venir a morir por ti y por mí. Vamos a ver un pasaje más para concluir. Y está en 2 de Pedro 3:8. Dice, mas os amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro explica que no tarda en cumplir sus promesas. Muchas de las veces podrá pasar por la mente, es que el Señor no viene, el Señor tarda mucho. Lleva años diciéndome que Cristo viene pronto. ¿No lo has escuchado? Pero ten en cuenta que todo se va a cumplir. Y quiero que medites un poco en este pasaje en 2 de Pedro 3:8. Mas, os amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000, y 1000 años como un día. Es bastante para Dios. Muchas de las veces, como te decía, se puede decir que ya se ha hablado mucho que Cristo viene y que Cristo viene. Pues tú mantente nada más en lo que has creído. No te preocupes si va a venir pronto o no. Más bien mantente haciendo la buena voluntad de Jesús. Porque el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Es lo que nos dice en el siguiente pasaje. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios espera pacientemente, no porque sea indiferente, sino porque quiere que todos nos arrepintamos. Es evidente que no todos van a hacer eso, pero Dios sí te hace responsable de lo que tú has recibido. Eso sí es algo muy cierto. En esa buena voluntad de Jesús, Él no quiere que ni usted ni yo nos perdamos. No es la voluntad de Dios que ninguno se pierda. Es una palabra con mucha esperanza para todo aquel que está buscando de Dios. Y ten en cuenta que todo lo que tú hayas hecho, lo que hagas, si tú de corazón buscas a Dios y te arrepientes de todo corazón, mira, la buena voluntad de Dios ahí está siempre. Y Dios puede otorgarte el perdón de pecados. Pero que Dios sea el quien quebrante tu corazón, porque hemos sido avisados y Él quiere también de nuestra parte, pues hacer algo con esa palabra que también recibimos. Qué maravillosa es la buena voluntad de Jesús. Te invito a que medites en esa buena voluntad de Jesús. Simplemente en el libro del Génesis, en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Bueno sería que lo meditaras, lo leyeras despacio, sin prisas. Te darás cuenta de esa buena voluntad que Dios tiene para con cada uno, ese tierno cuidado. Vamos a hacer una oración para concluir.
Señor, gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esa buena voluntad que tú tienes, Señor Jesús, para con el hombre, Señor. Que aún siendo pecadores, Señor, siendo lo que éramos, Señor Jesús, tú sigues teniendo esa disposición, Señor, esa buena voluntad para con cada uno, Señor. No queriendo tú, Señor, que nadie se pierda, Señor, sino que uno se vuelva a ti, Señor, arrepentido y de todo corazón, Señor Jesús. Porque es el propósito del origen de la creación, en la cual tú empezaste y le diste orden a la tierra, Señor Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra esta mañana, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.